Hola, bienvenidos a Bodega Ventana Express 30. Yo soy Nelson Paredes y este es mi canal. Hoy es domingo 11 de diciembre, comenzando el día con buena energía, buen ánimo. Hoy se esperan buenas ventas. Esperemos que sí. Les voy a enseñar una herramienta que es importante para los que atendemos negocios, lo cual va a mejorar el trato con nuestros clientes y por supuesto va a permitir que se incrementen las ventas. Esta herramienta que les voy a enseñar a continuación tiene varios aspectos, así que vean el video hasta el final porque de lo que les voy a enseñar hay varios puntos importantes que les quiero indicar y cómo vamos a hacer para que nuestro trato hacia el cliente mejore y así mejorar nuestro vocabulario. Nos vamos a enriquecer de todas las formas posibles. A continuación les voy a enseñar cuál es esa herramienta. Bueno, señores, detrás de estas puertas se encuentra la herramienta que es infalible, importantísima para mejorar nuestro vocabulario. Ya vamos a develar cuál es esa herramienta. Y aquí está. Los libros, señores. Libros bien editados de editoriales que están bien corregidos, su ortografía. Yo sé que es a veces tedioso leer libros y nos es más fácil leer las redes sociales y todo eso, pero muchas veces en las redes se escriben las cosas con errores ortográficos. Entonces no hay nada mejor que un libro, un buen libro de diversos temas. Eso va a permitir mejorar tu vocabulario, incrementar tus conocimientos en muchas áreas: historia del mundo, arte, literatura. Por ejemplo, aquí tenemos unos libros muy interesantes. 1001 películas que ver antes de morir. 1001 pinturas que ver antes de morir. 1001 discos de música clásica que escuchar antes de morir. 1001 libros que hay que leer antes de morir. Bueno, soy fanático de los buenos libros. Literatura, historia, filosofía. Lo he estado leyendo, 100 años de soledad. Lo he leído ya varias veces. Rayuela de Cortázar. Libros de ciencia sobre física, astrofísica, astronáutica. Todo eso incrementa el vocabulario y mejora de alguna manera nuestro léxico a la hora de comunicarnos con los clientes en una tienda. Muchos dirán, pero ¿para qué necesito leer un libro de ciencias para atender una bodega o leer un libro de historia? Pues el conocimiento es algo que nunca está de más y es algo que uno invierte en uno mismo, es una inversión en uno mismo. Te permite ampliar, viajar hacia otros mundos, otros horizontes, conocer otros países a través de la literatura. Yo tengo mucho más libros que esto. Lo que pasa es que los tengo en diferentes partes, diferentes bibliotecas. Esta es la biblioteca que tengo aquí a la mano en donde tengo la tienda. Carl Sagan, un gran escritor y divulgador científico, el cual hizo la serie Cosmos, que actualmente la continúa otro gran científico, Neil deGrasse se llama el científico que continuó el legado de Carl Sagan. Roger Penrose. Este libro, El diario de Ana Frank, muy fuerte, conmovedor. Así que los invito a que lean. En los tiempos en que estén en su bodega y no tengan clientes, lean.
No solo las redes sociales, invertimos tiempo en leer las redes sociales, también es bueno leer un buen libro, profundizar en un buen libro, en un libro que nos guste. Bueno amigos, ¿qué les pareció mi biblioteca que tengo acá en la tienda? Déjenme en los comentarios abajo a ver qué opinan de esos libros. Y aparte de incrementar el vocabulario con la lectura, que lo puedes hacer aquí mismo en la tienda sin necesidad de salir mientras no tienes clientes, hay otra herramienta que también puedes utilizar para incrementar tu capacidad de cálculo, para ser más ágil mentalmente. Recuerda que aquí en la bodega hay momentos en los cuales te llegan varios clientes y tienes que ir rápido a sacar las cuentas, dar vuelto, calcular. También tienes que calcular los precios de los productos, como en el caso de Venezuela, que diariamente hay que calcular el precio del producto basado en la tasa del Banco Central de Venezuela. Bueno amigos, aquí está la otra herramienta que puedes utilizar para incrementar tu capacidad de cálculo y agilidad mental. Lo puedes hacer dentro de la tienda sin necesidad de salir. El ajedrez. Quien no sepa de ajedrez puede ingresar a YouTube y colocar ajedrez para principiantes. Allí le va a explicar todos los pasos, movimientos y todo lo relacionado al ajedrez. Este es un mundo muy vasto y impresionante, pero que va a ayudarte a incrementar tu capacidad de cálculo. Es muy apasionante el ajedrez. Los invito a que exploren este mundo del ajedrez. Bueno amigos, básicamente esas eran las dos herramientas que quería compartir con ustedes. La primera, la lectura, la cual te va a incrementar el vocabulario y te va a permitir relacionarte mejor con los clientes y va a crear una atmósfera más confortable en tus ventas. La segunda herramienta es el ajedrez, que va a incrementar tu capacidad de cálculo y agilidad mental a la hora de sacar cuentas y colocar los precios de los productos, estar pendiente de los distribuidores, los precios que te dan, todo eso. Básicamente son dos herramientas, y esas dos herramientas, tanto la lectura como el ajedrez, lo puedes hacer dentro de la tienda sin necesidad de salir. Entonces lo puedes hacer en los momentos libres. Quitarle un poco de tiempo a las redes sociales y dedícale un poquito de tiempo a estas dos herramientas y verás los resultados. Y aquí me despido de ustedes con la tasa oficial del Banco Central durante todo este fin de semana hasta el martes 13 de diciembre, que vuelve a actualizar otra vez. Me despido con una imagen de acá de la tienda. Esta es la imagen que les quería compartir aquí de la tienda. Hoy han estado buenas las ventas. Ya casi el pan se va a acabar. En Bodega Ventana Express 30. Chao, hasta el próximo video.